El cielo de finales de otoño se cernía sobre el pueblo como una pesada manta de plomo, tiñendo de gris las fachadas de piedra de las casas. La nuestra, en el corazón de aquella pequeña ciudad de Castilla-La Mancha, parecía haber absorbido toda la melancolía del ambiente. Llevaba una semana sumida en un silencio denso, casi palpable desde que enterramos a la abuela. Cada rincón, cada mueble de madera oscura y cada fotografía en blanco y negro que colgaba de las paredes, parecía un monumento a su ausencia. Yo, María, a mis 45 años, me movía por las estancias como un autómata, ordenando objetos que no necesitaban ser ordenados, intentando mantener a raya un desorden que no era físico sino emocional. Cargaba con el peso de ser la hija responsable, la que nunca se marchó, la que se quedó para cuidar, y ahora, para organizar el duelo. Mi sobrina Ana, que había venido de Madrid para el funeral, era un punto de color discordante en medio de tanta sobriedad. Con su pelo corto y revuelto y su ropa de segunda mano de tonos vivos, representaba todo lo que yo no era: libre, curiosa y sin miedo a hacer las preguntas incorrectas. A sus 19 años, con la carrera de periodismo recién empezada, veía el mundo como un lugar lleno de historias por descubrir, incluso en el denso silencio de nuestra familia. Su cariño hacia mí era evidente, pero en su mirada también percibía una pizca de compasión, como si viera en mi vida resignada una historia que ella jamás querría protagonizar. Fue ella quien sugirió que empezáramos a vaciar el desván, una tarea que todos habíamos estado posponiendo indefinidamente. El desván era el archivo muerto de nuestra familia, un lugar donde el tiempo se había detenido entre muebles cubiertos por sábanas blancas y cajas de cartón llenas de un pasado que nadie se atrevía a remover. El aire olía a polvo, a madera vieja y a naftalina, el perfume de los recuerdos olvidados. Mientras Ana revolvía con una energía que a mí me faltaba, yo me limitaba a mover objetos pesados con una lentitud deliberada, sintiendo el peso de cada generación en mis hombros. Mi postura, ligeramente encorvada, no era solo fruto de las horas frente al ordenador en mi monótono trabajo de administrativa en el ayuntamiento. Era el resultado de cargar con un legado de silencios y obligaciones no escritas que me había moldeado desde niña. Fue Ana quien lo notó primero. Una de las tablas del suelo de madera crujía de una forma extraña, como si estuviera suelta. Su instinto de periodista en ciernes se activó de inmediato. Se arrodilló, y con la ayuda de una vieja regla que encontró por allí, hizo palanca hasta que la tabla cedió, revelando un pequeño hueco oscuro debajo. Dentro, envuelta en un paño que alguna vez fue blanco, había una pequeña caja de madera de nogal, sin cerradura, ni adorno alguno. Era un objeto tan simple y discreto que parecía diseñado para pasar desapercibido, para guardar algo que no debía ser encontrado. Mi corazón dio un vuelco sordo, una premonición de que aquel objeto iba a perturbar la frágil paz que intentábamos reconstruir. Con manos temblorosas, tomé la caja. Pesaba poco, pero sentí como si contuviera el mundo entero. La abrí con un cuidado reverencial, y lo primero que vimos fue una fotografía amarillenta por el paso del tiempo. En ella una joven que se parecía asombrosamente a mi abuela en su juventud, sostenía en brazos a un bebé envuelto en una manta. Pero no era ella. Había algo en su mirada, una mezcla de tristeza y desafío, que no reconocía. Detrás de la foto, un pequeño fajo de cartas atadas con una cinta de seda descolorida. Estaban sin enviar, escritas con la caligrafía pulcra y temblorosa de mi abuela, y todas iban dirigidas a un mismo nombre: Elena. Leí por encima la primera carta, y las palabras me golpearon como si fueran piedras. Hija mía, comenzaba. Hablaba de un arrepentimiento que la consumía, de una injusticia cometida por miedo al qué dirán, de un amor que tuvo que ser escondido. Mi mente se negaba a procesar la información. ¿Hija? Mi madre solo había tenido una hija. Yo. Mi mundo, construido sobre los cimientos sólidos y predecibles de nuestra historia familiar, comenzó a resquebrajarse. Ana me miraba en silencio, sus ojos grandes y expectantes, comprendiendo la magnitud del descubrimiento mucho antes de que yo pudiera articular un solo pensamiento. Se dio cuenta de que no estábamos simplemente limpiando un desván, estábamos desenterrando un secreto que había envenenado a nuestra familia durante décadas. Mi primera reacción fue cerrar la caja, volver a colocar la tabla del suelo y fingir que no habíamos encontrado nada. Era el instinto de supervivencia que había aprendido, la lección no verbal transmitida de generación en generación. Hay cosas que es mejor dejar como están. Pero la mirada de Ana me detuvo. En sus ojos no había miedo ni vergüenza, solo una profunda tristeza y una determinación inquebrantable. Era la mirada de una generación que ya no aceptaba el silencio como respuesta. Sabía que no podía volver a esconder aquella caja.
El secreto ya no estaba bajo el suelo del desván, ahora estaba entre nosotras, vivo y exigiendo ser escuchado después de 50 años de oscuridad. Bajé las escaleras con la caja entre las manos, sintiendo cada escalón como un descenso hacia una verdad inevitable. Mi padre estaba sentado en su sillón de siempre, con la mirada perdida en el jardín marchito. Desde la muerte de mi madre, se había encogido, como si el duelo le hubiera robado parte de su estructura física. Me acerqué a él con el corazón en un puño, sabiendo que las preguntas que estaba a punto de hacer podían derrumbar al hombre frágil que tenía delante. Le mostré la caja, la foto, las cartas. Al principio, intentó negarlo, desviando la mirada y murmurando que eran cosas viejas sin importancia, recuerdos de alguna prima lejana que ya nadie recordaba. Pero su rostro pálido y el temblor de sus manos lo delataban. La evidencia era demasiado contundente, y el peso de una vida entera guardando aquel secreto era una carga demasiado pesada para seguir soportándola solo. Insistí, con una calma que no sentía, leyendo en voz alta un fragmento de una de las cartas. La voz de mi abuela, llena de dolor y anhelo, llenó el silencio del salón. Fue entonces cuando mi padre se derrumbó. Las lágrimas que no había derramado en el funeral brotaron de sus ojos cansados, surcando las profundas arrugas de su rostro. El dique de contención que había mantenido durante toda su vida se rompió por fin. La confesión salió de sus labios en un susurro roto, una historia ahogada por la vergüenza y el tiempo. Elena era mi hermana mayor. Nacida cuando mis padres no estaban casados, fruto de un amor de juventud que la moral de la época y el miedo al escándalo en un pueblo pequeño habían condenado. La dieron en adopción nada más nacer para proteger el honor de la familia, para evitar las miradas de juicio y los susurros en la iglesia. La borraron de su historia, la convirtieron en un fantasma, en un secreto enterrado bajo las tablas del suelo, y a mí me criaron en la ignorancia, en la mentira de ser hija única, protegiéndome de una verdad que, según ellos, me habría hecho daño. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Toda mi vida, cada recuerdo, cada celebración familiar, cada historia contada sobre mi infancia, se tiñó de repente con el color de la mentira. No era solo el shock de tener una hermana desconocida, era la traición de las personas en las que más confiaba, el descubrimiento de que mi identidad se había construido sobre una omisión fundamental. La rabia se mezcló con un dolor profundo, una sensación de vacío que, de repente, tenía una explicación. Esa sensación de que algo me faltaba, que me había acompañado siempre como una sombra, ahora tenía un nombre: Elena. A veces, los mayores secretos se esconden en los lugares más comunes, esperando el momento adecuado para salir a la luz y cambiarlo todo. Si esta historia ya te ha atrapado y sientes la intriga de saber qué pasará, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras historias reales y, si te apetece, cuéntanos en los comentarios desde qué rincón del mundo nos estás viendo. Lo que yo estaba a punto de descubrir, y la decisión que tomaría a continuación, no solo cambiarían mi vida para siempre, sino que redefinirían el verdadero significado de la palabra familia. Mi primer impulso, nacido del pánico y del dolor, fue el de la negación. Quise gritarle a mi padre que guardara silencio, que volviera a enterrar esa historia junto con mi abuela. Quería recoger los pedazos de mi vida ordenada y pegarlos de nuevo, aunque supiera que el pegamento era una mentira. El miedo al rechazo de esa hermana desconocida, el terror a lo que podría descubrir sobre su vida y sobre todo, la vergüenza heredada que sentía correr por mis venas, me paralizaban por completo. Era más fácil seguir siendo la hija obediente y silenciosa, la que no causaba problemas, la que mantenía intactas las apariencias a cualquier precio. Pero entonces Ana, que había permanecido en silencio en el umbral de la puerta, se acercó, se arrodilló a mi lado, tomó mi mano y me miró directamente a los ojos. Su mirada era firme, llena de una empatía que me desarmó. Vio mi conflicto, mi deseo de huir, y en lugar de juzgarme, me ofreció una perspectiva que yo era incapaz de ver, cegada como estaba por décadas de tabúes familiares. Su juventud no era sinónimo de ingenuidad, sino de una claridad moral que mi generación había perdido por el camino, sacrificada en el altar del qué dirán. Con una voz suave pero cargada de convicción, pronunció las palabras que se convirtieron en el verdadero punto de inflexión de mi existencia. «No es una vergüenza, tía», me dijo. «Es tu hermana, es parte de nuestra historia». Esa simple frase, tan honesta y desprovista de prejuicios, actuó como un espejo. En ella, vi reflejada la cobardía de mi reacción, el peso de una herencia de silencio que estaba a punto de perpetuar.
Por primera vez en mi vida, alguien de mi familia no respondía a la verdad con miedo o con la necesidad de ocultarla, sino con aceptación y con amor. La reacción de Ana fue la chispa que necesitaba. Su negativa a aceptar las cosas como son, me obligó a cuestionar todo en lo que había creído. ¿Por qué la verdad tenía que ser una fuente de vergüenza? ¿Por qué una vida, la de mi hermana, había sido sacrificada para proteger una reputación? La rabia que sentía hacia mis padres comenzó a transformarse en algo diferente. Una profunda compasión por la mujer que nunca conocí, por la vida que le habían robado, y también por mí misma, por la vida incompleta que había vivido sin saberlo. Esa noche no pude dormir, di vueltas en la cama, con las palabras de Ana resonando en mi cabeza y la imagen de la fotografía grabada en mi retina. Me levanté y volví al salón, ahora a oscuras. A la luz de la luna que se filtraba por la ventana, volví a mirar la foto de aquella joven desconocida que era mi hermana. En su rostro, creí ver un reflejo de mi propia soledad, un eco del mismo vacío que yo sentía. Ya no era un fantasma, una idea abstracta. Era una persona real, de carne y hueso, con una historia que merecía ser conocida. En ese momento, en la quietud de la madrugada, tomé una decisión. No fue una decisión lógica ni meditada, sino un impulso visceral que nacía de lo más profundo de mi ser. Iba a buscar a mi hermana. No lo haría por obligación, ni por curiosidad, ni siquiera por un sentido de la justicia. Lo haría por mí, porque comprendí que para sanar mi propio vacío, para encontrarme a mí misma y dar un sentido a mi vida anestesiada, necesitaba reparar esa fractura en la historia de mi familia. Era un acto de rebelión contra el silencio que me había definido durante 45 años. Al amanecer, la decisión seguía firme. El cielo plomizo de Castilla-La Mancha ya no me parecía opresivo, sino un lienzo en blanco sobre el que podía empezar a dibujar un nuevo futuro, uno más honesto. Sabía que el camino sería difícil, me enfrentaría a la oposición de mi familia, a la burocracia frustrante de los registros de adopción de la época y, lo más aterrador de todo, a la posibilidad de que Elena no quisiera saber nada de nosotros. Pero por primera vez en mucho tiempo, el miedo no me paralizaba. Al contrario, me impulsaba hacia adelante. La búsqueda de mi hermana se había convertido en la búsqueda de mi propia verdad. La mañana siguiente a mi decisión, el sol no se atrevió a asomar. El mismo cielo gris de siempre parecía haberse solidificado, convirtiéndose en una tapa sobre nuestro pueblo. Bajé a la cocina y encontré a mi padre sentado a la mesa, con una taza de café intacta enfriándose entre sus manos. El silencio entre nosotros ya no era el del luto compartido, sino uno nuevo, afilado y lleno de reproche. Sabía lo que tenía que decir, pero las palabras se me antojaban pesadas, como piedras. Aún así, respiré hondo, reuniendo el coraje que no sabía que tenía, y se lo dije. «Voy a buscarla, papá, voy a buscar a mi hermana». Su reacción fue exactamente la que esperaba, la que había temido. No gritó, no se enfadó de forma explosiva. Su dolor era implosivo, más profundo y desolador. Levantó la vista, y en sus ojos vi un pánico que me partió el alma, el miedo de un hombre que ve como el mundo que construyó con tanto esfuerzo, sobre cimientos de silencio, amenaza con derrumbarse. «No lo hagas, María», susurró con la voz rota. «Hay cosas que es mejor dejar como están, heridas que no deben reabrirse». Era la misma filosofía que había regido su vida, la misma que me había transmitido sin palabras durante 45 años. Intenté explicarle que esa herida para mí nunca había estado cerrada, sino que había sido un hueco, una ausencia sin nombre que ahora por fin podía entender. Le hablé con acento agudo del vacío, de la sensación de ser una pieza suelta en el puzzle de mi propia vida, pero mis palabras rebotaban contra el muro de su miedo. Para él, la búsqueda no era un acto de reparación, sino una traición a la memoria de mi madre, una profanación del pacto de silencio que hicieron para protegerme, para protegernos a todos del juicio y la vergüenza de una época que ya no existía, pero que para él seguía tan viva como el primer día. La conversación terminó sin una resolución, dejando un ambiente aún más cargado en la casa. Los días que siguieron fueron una tortura sutil. Mi padre se movía a mi alrededor como una sombra, sus silencios eran más elocuentes que cualquier grito. Cada comida compartida era un campo de minas emocional, cada cruce de miradas en el pasillo, una acusación. Empecé a dudar de mí misma, ¿y si tenía razón? ¿Y si al intentar sanarme a mí misma, solo conseguía destruir al frágil hombre que quedaba de mi padre, y desenterrar un dolor que era mejor dejar dormido? La culpa, esa vieja conocida, empezó a roerme por dentro. Fue Ana, una vez más, quien me devolvió la perspectiva. Una tarde, mientras yo repasaba las cartas de la abuela por enésima vez,
buscando una pista, un nombre, una dirección que no existía. Ella se sentó a mi lado. Vio la duda en mi rostro, el temblor en mis manos. «No dejes que el miedo de ellos se convierta en el tuyo, tía», me dijo con una serenidad impropia de su edad. «Lo que hicieron, lo hicieron desde su miedo. Tú tienes la oportunidad de actuar desde el amor. Por ti, y por ella». Sus palabras fueron un bálsamo y un acicate. Me recordó que esta búsqueda no era un acto de egoísmo sino de justicia emocional. Con el apoyo incondicional de Ana, empezamos a trazar un plan. Las cartas eran nuestro único punto de partida. Estaban llenas de dolor y arrepentimiento, pero eran descorazonadoramente vagas en cuanto a detalles prácticos. No había nombres de hospitales, ni de orfanatos, ni de familias adoptivas. Solo menciones a la capital y a la intermediación de unas monjas de una orden sin especificar. Era como intentar encontrar una aguja en un pajar sin saber siquiera cómo era la aguja. La caligrafía de mi abuela, tan elegante y controlada, parecía haber sido diseñada para ocultar tanto como revelaba. Mi vida anterior, la de la funcionaria predecible y la hija obediente, se sentía a años luz de distancia. Antes, mis días se medían por el ritmo monótono de los sellos y los expedientes en el ayuntamiento. Mi mayor preocupación era que el presupuesto anual cuadrara. Era una existencia segura, sí, pero también era una vida en pausa, vivida en tonos de gris, muy parecidos al cielo de mi pueblo. Siempre había sentido que esa no era toda la historia, que había una parte de mí que permanecía dormida, esperando algo que nunca llegaba. Ahora entendía que esa parte de mí no estaba dormida, sino amputada. Recuerdo mi infancia como una sucesión de momentos tranquilos, sin grandes sobresaltos. Fui una niña querida, de eso no cabía duda. Pero siempre fui una niña solitaria. Mis padres, quizás por un exceso de celo protector nacido de su secreto, me criaron en una burbuja. No me animaban a tener muchas amigas ni a alejarme demasiado de casa. Ahora, mirando hacia atrás, veo que cada gesto sobreprotector era una forma de mantener el control sobre la narrativa, de asegurarse de que ninguna pregunta incómoda, ninguna influencia externa, pudiera hacer tambalear los cimientos de nuestra mentira. Nunca tuve una relación de verdadera confianza con mi madre. La quería por supuesto y la cuidé hasta su último aliento con una devoción que me salía de dentro. Pero siempre hubo una barrera invisible entre nosotras, una tristeza en su mirada que yo no sabía interpretar y que ella nunca compartió. A menudo la encontraba mirando por la ventana, con la vista perdida, y yo pensaba que era solo melancolía. Ahora sé que miraba hacia un pasado que no podía deshacer, hacia una hija, a la que no podía nombrar. Ese descubrimiento recontextualizó cada uno de mis recuerdos. Mi padre por su parte siempre fue un hombre de pocas palabras, un pilar de rectitud y trabajo duro, la autoridad en casa. Su palabra era ley, no por tiranía, sino por una costumbre arraigada. Desafiarlo, como estaba haciendo ahora, era algo impensable para la María de hacía solo unas semanas. Pero la revelación de la existencia de Elena no solo había roto el silencio de la familia, también había roto las cadenas de mi propia obediencia ciega. Por primera vez, estaba actuando no como la hija de alguien, sino como yo misma. El primer paso práctico de nuestra búsqueda fue un choque frontal con la realidad. Decidimos empezar por el registro civil de la capital de provincia, con la vaga esperanza de encontrar algún certificado de nacimiento de la época que cuadrara con las fechas. Pasé una mañana entera en una sala gris, frente a una funcionaria que me miraba por encima de sus gafas con una mezcla de aburrimiento e impaciencia. Le expliqué mi situación con la mayor delicadeza posible, omitiendo los detalles más escabrosos. Su respuesta fue un muro de burocracia. Sin los nombres de los padres adoptivos o un número de expediente es imposible, me dijo mientras ordenaba unos papeles con una lentitud exasperante. Además, los registros de adopción de esos años están protegidos por la Ley de Protección de Datos. Son confidenciales. Sentí una oleada de frustración tan intensa que tuve que apretar los puños para no gritar. Era una paradoja cruel. Una ley diseñada para proteger la intimidad, se convertía en un candado que me impedía conocer mi propia historia, que mantenía a mi hermana prisionera de un secreto administrativo. Salí de aquel edificio sintiéndome derrotada. La realidad era mucho más compleja y fría de lo que había imaginado. El mundo no parecía interesado en reparar las injusticias del pasado. Estaba diseñado para perpetuarlas, para mantenerlas bien archivadas en carpetas que nadie podía abrir. Esa noche, la duda volvió a visitarme. Quizás estaba persiguiendo un fantasma. Quizás mi destino era vivir con ese vacío, como lo habían hecho mis padres y mi abuela antes que yo.
la carga del silencio familiar era pesada, y sentía que me aplastaba. La noticia de mi búsqueda no tardó en extenderse por el círculo familiar más cercano. Un domingo, después de misa, mi tío Antonio, el hermano de mi padre, me acorraló en la puerta de la iglesia. Su rostro, normalmente afable, estaba contraído por la preocupación y el enfado. «Tu padre me lo ha contado», dijo en voz baja, pero con una dureza que me heló. «¿Pero tú en qué estás pensando, María? ¿Quieres destrozar a la familia? ¿Poner el nombre de tu madre y tu abuela en boca de todo el pueblo?» Sus palabras eran un reflejo perfecto de la mentalidad que había condenado a mi hermana. La preocupación no era por el dolor de las personas, sino por la mancha en la reputación, por el qué dirán. Me acusó de ser egoísta, de no pensar en el dolor que le estaba causando a mi padre, de deshonrar la memoria de los que ya no estaban. «Tu abuela hizo lo que creyó mejor en un momento muy difícil», sentenció. «Lo hizo para protegeros a todos, y tú ahora vienes a removerlo todo por un capricho». Aquella conversación, aunque dolorosa, tuvo un efecto inesperado. En lugar de disuadirme, encendió en mí una llama de rabia y determinación. ¿Proteger a quién? Habían protegido una fachada, una mentira, a costa de la vida de una niña. Habían sacrificado a mi hermana en el altar de las apariencias. Y ahora esperaban que yo hiciera lo mismo, que me convirtiera en cómplice de esa injusticia por lealtad a un código de honor que me parecía inmoral y cobarde. En ese momento, supe que no podía dar marcha atrás, no solo por mí sino por Elena. Ana, con su mente pragmática de periodista, propuso un nuevo enfoque. «Si la burocracia nos cierra las puertas, tenemos que buscar las grietas», dijo. Sugirió que nos centráramos en las personas, no en los papeles. ¿Quién podría recordar algo de hace 50 años? Viejas enfermeras, comadronas, las monjas a las que se refería mi abuela. Empezamos a investigar las órdenes religiosas que gestionaban maternidades u orfanatos en la provincia en aquella época. Era un trabajo de hormiga, de llamadas telefónicas y de búsquedas en archivos parroquiales. La mayor parte del tiempo chocábamos contra el mismo muro. La gente había muerto, los conventos habían cerrado, los recuerdos se habían desvanecido. Pero de vez en cuando, encontrábamos un hilo del que tirar. Una anciana que recordaba vagamente a las chicas que venían de los pueblos, un antiguo empleado de un hospital que nos hablaba de los protocolos no oficiales para las madres solteras. Eran fragmentos, piezas sueltas de un puzzle que parecía imposible de armar, pero nos aferrábamos a cada uno de ellos con una esperanza desesperada. Un día, en una de las cartas, encontramos una referencia casi borrada, una sola frase que habíamos pasado por alto. Mi abuela escribía sobre el frío que hacía en la ciudad, y mencionaba el consuelo de las hermanas de la caridad. Era una pista minúscula, pero era la primera pista concreta que teníamos. Ana se puso a investigar, y descubrió que las Hermanas de la Caridad habían gestionado una pequeña casa de acogida para madres solteras en las afueras de la capital, hasta finales de los años 70. El corazón me dio un vuelco. Decidimos ir hasta allí. Fue nuestro primer viaje juntas con un propósito claro. El trayecto en mi viejo coche se hizo corto, lleno de conversaciones que nunca antes habíamos tenido. Le hable, con acento agudo a Ana de mi soledad, de mis sueños frustrados, de la sensación de haber vivido siempre para los demás. Y ella me escuchó, sin juzgar, ofreciéndome una comprensión que nunca había encontrado en nadie de mi familia. En ese coche, en esa carretera secundaria de Castilla-La Mancha, sentí que por fin empezaba a forjar un vínculo real, basado en la verdad y no en el secreto. La casa de acogida era ahora una residencia de ancianos. El edificio había sido reformado, pero conservaba la estructura austera y un poco intimidante de su propósito original. Nos recibió una monja joven que nos miró con amabilidad pero con recelo. Cuando le explicamos lo que buscábamos, su rostro se ensombreció. Nos dijo que los archivos de la casa de acogida se habían perdido en una inundación hacía más de 20 años. Fue un golpe devastador. Sentí como la esperanza que había ido creciendo en el coche se desinflaba como un globo pinchado. Estábamos a punto de marcharnos, con el sabor amargo de la derrota en la boca, cuando una de las residentes, una anciana sentada en una silla de ruedas en el jardín, nos llamó. Era Sor Pilar, una de las pocas monjas que quedaban de la época de la casa de acogida. Su memoria era un laberinto de recuerdos fragmentados, pero cuando le mencionamos el año y la descripción de mi madre, algo pareció encenderse en su mirada acuosa. No recordaba nombres, pero sí recordaba un detalle. Las adopciones de esa época, nos dijo con una voz temblorosa, casi todas las gestionaba una persona, un contacto de confianza que teníamos en Valencia. Se aseguraba de que los bebés fueran a buenas familias. Valencia.
La palabra resonó en el aire quieto de la tarde como una campana. No era un nombre, no era una dirección, pero era una nueva geografía para nuestra búsqueda, un nuevo horizonte. Nos dio el nombre del orfanato valenciano con el que solían colaborar. Era un hilo frágil, casi invisible, pero era el único que teníamos. El viaje de vuelta fue diferente. El silencio ya no era de derrota sino de concentración. Teníamos una nueva ciudad en el mapa. Pero el nuevo reto era abrumador. Valencia era una ciudad enorme. Buscar a alguien allí, sin un apellido, era una tarea titánica. Además, la búsqueda empezaba a tener un coste económico. La gasolina, las llamadas, los días que pedía libres en el trabajo, mis modestos ahorros empezaban a menguar. Por primera vez, el obstáculo no era solo emocional o burocrático, sino también material. Una noche, mientras revisaba mis cuentas en la mesa de la cocina, sintiendo el peso de la ansiedad, mi padre entró. Se quedó de pie en el umbral, observándome. Hacía días que apenas cruzábamos palabra. Pensé que venía a repetirme que lo dejara, a insistir en su postura. En lugar de eso, se acercó a la mesa y dejó un pequeño fajo de billetes a mi lado. No era mucho, pero para él, un pensionista, era un sacrificio. Tu madre, ella guardaba esto para imprevistos, dijo, sin mirarme a los ojos. No supe qué decir. Era su forma de darme su bendición, o al menos, su tregua. Era un reconocimiento tácito, de que mi búsqueda era importante, de que mi dolor era legítimo. No dijo sigue adelante, no dijo tienes mi apoyo, pero en ese gesto vi una fisura en el muro de su miedo. Comprendí que su resistencia no nacía del rechazo hacia mí, sino de un profundo dolor no resuelto, y del terror a enfrentarse a las consecuencias de una decisión que le había atormentado durante 50 años. Ese gesto de mi padre me dio un nuevo impulso. Ana, incansable, se sumergió en la investigación sobre el orfanato de Valencia. Descubrió que había cerrado sus puertas a mediados de los 80, y que sus registros habían sido transferidos al archivo provincial. Volvíamos al punto de partida, la burocracia. Pero esta vez, estábamos más preparadas. Ana redactó una solicitud formal, citando el derecho a conocer los orígenes biológicos, apoyándose en sentencias judiciales recientes que había encontrado. Era una apuesta arriesgada, pero no teníamos otra opción. Mientras esperábamos una respuesta que podría no llegar nunca, me dediqué a releer las cartas de mi abuela con otros ojos. Ya no buscaba pistas, sino que intentaba comprenderla. Intentaba imaginar el terror de una joven en un pueblo pequeño, embarazada y sin casar, en una España donde eso era una condena social. Vi su caligrafía no como un ocultamiento, sino como un intento desesperado de mantener vivo un vínculo, de hablarle a la hija que no podía tener. Por primera vez, sentí compasión por ella, en lugar de rabia. La vida en el pueblo seguía su curso, ajena a mi tormenta interior. Mis compañeras del ayuntamiento me preguntaban por qué estaba tan distraída, por qué había perdido peso. Yo les daba excusas vagas, incapaz de compartir una verdad que sabía que no entenderían, que solo juzgarían. Me sentía más sola que nunca en medio de la gente que me había visto crecer. Mi mundo se había dividido en dos, la fachada de normalidad que mantenía de día, y la febril búsqueda que me consumía por las noches. Una tarde, meses después de haber enviado la solicitud, llegó una carta oficial del Archivo de Valencia. Me temblaron las manos al abrirla. Esperaba una negativa rotunda, otra puerta cerrada en la cara. Pero la respuesta fue inesperada. Debido a un cambio reciente en la normativa autonómica, y dada la naturaleza de mi petición, me informaban de que no podían darme el expediente completo, pero sí el nombre de la trabajadora social que había gestionado la adopción en su momento. Nos daban un nombre, Amparo Giner. Encontrar a Amparo Giner fue el siguiente desafío, era un nombre común. Ana pasó días cruzando datos, buscando en antiguas guías telefónicas y registros de colegios profesionales. Finalmente, la localizó. Estaba jubilada y vivía en un pueblo de la costa valenciana. La idea de contactarla me aterraba. Ella era la guardiana del secreto, la única persona que podía darnos la pieza final del puzzle. ¿Querría hablar con nosotros, o se escudaría en el secreto profesional? Decidí llamarla por teléfono. Me presenté con la voz temblorosa, explicándole mi historia de la forma más concisa y respetuosa posible. Al otro lado de la línea, hubo un largo silencio. Pude oír su respiración, el peso de los años en aquel silencio. Esperaba que me colgara. Pero en lugar de eso dijo, recuerdo ese caso. Recuerdo a la niña. Mi corazón se detuvo. Después de tantos meses de búsqueda a ciegas, por fin, alguien recordaba.
Amparo accedió a reunirse con nosotras, insistió en que no podía darnos documentos oficiales, pero que hablaría conmigo. Una semana después, Ana y yo estábamos de nuevo en el coche, esta vez conduciendo hacia la costa, hacia el mar Mediterráneo, un paisaje tan diferente a mis campos castellanos. El aire olía a sal y a posibilidad. Sentía una mezcla de euforia y pánico. Estábamos a punto de conocer la verdad, y no sabía si estaba preparada para lo que íbamos a encontrar. Nos encontramos con Amparo en la terraza de una cafetería frente al mar. Era una mujer mayor, de mirada inteligente y gestos serenos. Nos escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando. Luego abrió su bolso y sacó una vieja libreta. No debería hacer esto, dijo, pero creo que tiene derecho a saber. Nos contó que la adopción había sido cerrada, pero que ella siempre guardaba notas personales. Recordaba que la niña había sido adoptada por un matrimonio de un barrio obrero de Valencia, un mecánico y una ama de casa que no podían tener hijos. Y entonces nos dio el apellido de la familia adoptiva, Ferrer, y nos dijo el nombre que le habían puesto. No era Elena. Le habían puesto el nombre de la madre del padre adoptivo. Se llamaba Laura. Laura Ferrer. Tenía el nombre de mi hermana. Un nombre real, tangible. Ya no era un fantasma, ni la Elena de las cartas de mi abuela. Era Laura, y vivía, o al menos había vivido, en Valencia. Armadas con un nombre completo y una ciudad, el resto fue casi una cascada. Ana, con sus habilidades digitales, se puso a trabajar. Rastreó el censo electoral, las redes sociales, cualquier registro público. La búsqueda se había vuelto frenética, cargada de una tensión casi insoportable. Cada resultado que no cuadraba era una pequeña decepción. Cada posible coincidencia, un salto en el corazón. Estábamos tan cerca que el miedo a un último fracaso era abrumador. Una noche, muy tarde, Ana gritó desde su habitación. Corrí hacia allí y la encontré frente a la pantalla de su ordenador portátil. «La he encontrado, tía», susurró, con los ojos llenos de lágrimas. «Creo que la he encontrado». En la pantalla había un perfil de una red social profesional. Una mujer de unos 50 años, con el pelo oscuro y corto. Su cargo era personal de limpieza en una empresa de servicios de Valencia. El nombre era Laura Ferrer. Y la foto me dejó sin aliento. En su rostro, vi los rasgos de mi abuela. La misma forma de los ojos, la misma boca. Pero había una dureza en su expresión, una resignación en su mirada que me resultó dolorosamente familiar, porque era un eco de la que yo veía en mi propio espejo cada mañana. No había duda, era ella. Mi hermana. Miré su rostro durante minutos que parecieron horas, intentando imaginar la vida que había detrás de esa foto, las alegrías, los dolores, las luchas que habían tallado esas líneas en su cara. El descubrimiento nos dejó en un estado de shock. La alegría se mezclaba con un vértigo absoluto. La habíamos encontrado. El fantasma tenía un rostro, un trabajo, una vida. Y ahora, la pregunta más aterradora de todas se cernía sobre nosotras. ¿Qué hacíamos ahora? ¿Cómo te presentas en la vida de alguien después de 50 años de silencio y le dices: «Hola, soy tu hermana, la que no sabías que tenías»? Pasamos días debatiendo el siguiente paso. Una carta, una llamada. Cada opción parecía inadecuada, demasiado fría o demasiado brusca. Sabía en el fondo de mi corazón que tenía que ser yo. Tenía que ir en persona. Tenía que mirarla a los ojos y ser yo quien le contara la verdad, quien le pidiera perdón en nombre de una familia que le había fallado desde el momento en que nació. Era mi responsabilidad, el acto final de mi rebelión contra el silencio. La decisión estaba tomada. Iríamos a Valencia. Ana insistió en acompañarme, en ser mi apoyo silencioso en la distancia. Reservamos un pequeño hotel barato para 2 noches. Hice la maleta como una autómata, metiendo ropa sin pensar. En mi bolso, guardé la pequeña caja de madera de nogal, con la foto y las cartas. Eran la única prueba de nuestra historia compartida, el único puente que podía tender sobre 50 años de ausencia. El día que salimos hacia Valencia me despedí de mi padre. Él ya sabía a dónde íbamos. No intentó detenerme, simplemente me abrazó, un abrazo torpe y breve, pero cargado de un significado que no necesitaba palabras. «Ten cuidado, hija», fue todo lo que dijo. En su voz, oí el miedo, pero también oí una súplica. Una súplica de que, pasara lo que pasara, yo encontrara la paz que él nunca había logrado conseguir. El viaje en coche hacia Valencia fue el más largo de mi vida. Cada kilómetro que nos acercaba a ella aumentaba la presión en mi pecho. El paisaje de secano de la Mancha dio paso a los campos de naranjos del Levante,
Pero yo apenas lo veía. Mi mente era un torbellino de frases ensayadas de posibles escenarios, cada uno más aterrador que el anterior. ¿Y si me cerraba la puerta en la cara? ¿Y si me odiaba? ¿Y si su vida era feliz y mi aparición solo servía para destrozarla? Llegamos a Valencia al atardecer. Las luces de la ciudad me parecieron agresivas, hostiles. Era un mundo ajeno, un universo en el que mi hermana había crecido sin mí, sin nosotros. Nos registramos en el hotel, y Ana me pidió la dirección de su trabajo. Mañana por la mañana, iré a ver el lugar, a tantear el terreno, dijo, protectora. Tú descansa. Mañana será un día muy largo. Pero yo sabía que no iba a poder dormir. Esa noche, en la impersonal habitación de hotel saqué la fotografía de la caja. La imagen de esa joven que se parecía a mi abuela, sosteniendo a un bebé que era mi hermana. Un bebé que se había convertido en una mujer de 50 años con una vida forjada en la ausencia. La miré y por primera vez, no sentí solo rabia o tristeza. Sentí un vínculo profundo, una conexión inquebrantable que ni el tiempo ni la distancia, ni los secretos habían podido romper del todo. A la mañana siguiente Ana volvió con noticias. Había localizado la empresa de limpieza. Laura, o Elena, como yo insistía en llamarla en mi fuero interno, solía tomarse un café en una pequeña cafetería cerca de su trabajo antes de empezar su turno de tarde. Era nuestra oportunidad. Un lugar público, neutral. Me vestí con las manos temblorosas, eligiendo la ropa más sencilla que había traído, como si quisiera pasar desapercibida, como si quisiera disculparme con mi sola presencia. Caminé hacia esa cafetería sintiendo que mis piernas no me sostenían. Cada paso era un esfuerzo monumental. Ana me acompañó hasta la esquina y me dio un abrazo. Pase lo que pase, has hecho lo correcto, me susurró. Has roto el silencio. Me quedé sola, frente a la puerta del local. A través del cristal, la vi. Estaba sentada sola en una mesa al fondo, removiendo un café con la mirada perdida. Era ella, mi hermana. Respiré hondo una última vez, empujé la puerta y entré en la cafetería. El sonido de la campanilla al abrirse pareció resonar en todo el universo. Ella levantó la vista, me miró durante un segundo con indiferencia, como se mira a cualquier extraño, y luego volvió a su café. Caminé hacia su mesa, sintiendo los ojos de todo el mundo clavados en mí. Mi corazón latía tan fuerte que temía que se me saliera del pecho. Había llegado el momento. 50 años de silencio estaban. Me paré frente a su mesa, sintiendo que el suelo se había vuelto blando y poroso, como si fuera a tragarme en cualquier momento. El corazón me golpeaba las costillas con una violencia sorda, un tambor de pánico que ahogaba el murmullo de las conversaciones y el tintineo de las tazas a mi alrededor. Ella levantó la vista de su café, y sus ojos de un marrón oscuro e insondable se encontraron con los míos. Hubo un instante de curiosidad neutra, la que se le dedica a un camarero, o a un extraño que se ha equivocado de mesa. Pero entonces, esa curiosidad se transformó en una desconfianza afilada, una barrera invisible que se alzó entre nosotras. Su rostro, marcado por líneas que hablaban de fatiga y de pocas alegrías, se cerró como una fortaleza. ¿Sí?, preguntó, y su voz fue exactamente como la había imaginado, un poco ronca, gastada por el tiempo y la resignación, con un acento valenciano que sonaba completamente ajeno a mis oídos castellanos. No había hostilidad en su tono, pero tampoco había calidez. Era la voz de alguien acostumbrado a que no le sucediera nada bueno, de alguien que esperaba que la dejaran en paz. Me quedé sin aire, con todas las frases que había ensayado durante el viaje hechas un nudo en mi garganta. La única palabra que logré articular fue un susurro casi inaudible, una pregunta que sonó a súplica. ¿Puedo sentarme un momento? Ella no respondió de inmediato. Sus ojos me escrutaron de arriba abajo, evaluándome con una intensidad que me hizo sentir completamente transparente y a la vez incomprensible. Era la mirada de quien ha aprendido a leer las intenciones de la gente a la fuerza, de quien sabe que el mundo rara vez se acerca sin querer algo a cambio. Por un momento, creí que iba a decir que no, que iba a mandarme a paseo con un gesto seco de la mano, pero, finalmente, con un suspiro casi imperceptible, apartó ligeramente su bolso de la silla de enfrente. No fue una invitación, fue una concesión, un permiso a regañadientes que me concedía unos minutos de su tiempo, antes de que su paciencia se agotara. Me senté con una torpeza que no me era habitual, mis movimientos eran rígidos y descoordinados. Coloqué mi bolso sobre mi regazo y mis manos, heladas y temblorosas, se aferraron a él como si fuera un salvavidas.
El silencio que cayó sobre nuestra pequeña mesa era más denso y pesado que el de la casa de mi pueblo tras el funeral. Era un silencio activo, cargado de preguntas no formuladas y de defensas levantadas. Ella volvió a remover su café, un gesto mecánico que parecía diseñado para no tener que mirarme. Yo, por mi parte, no podía apartar los ojos de ella, buscando desesperadamente un rasgo, un gesto, algo que me resultara familiar más allá de ese eco lejano de mi abuela en la estructura de su cara. Con un esfuerzo que me pareció sobrehumano abrí mi bolso. Mis dedos torpes tropezaron con la cartera y las llaves antes de encontrar lo que buscaba. La pequeña caja de madera de nogal. La saqué y la coloqué sobre la mesa de formica, a medio camino entre su taza de café y mi silencio. El objeto, tan simple y oscuro, pareció absorber toda la luz de la cafetería. Era una anomalía en aquel entorno de ruido y cotidianidad, una reliquia de un tiempo y un lugar que no le pertenecían. Ella detuvo el movimiento de la cucharilla y sus ojos se posaron en la caja. No dijo nada, pero vi cómo su ceño se fruncía ligeramente, una mezcla de extrañeza y recelo. Mi mano temblaba tanto que apenas pude levantar la tapa. Dentro, la fotografía amarillenta y el pequeño fajo de cartas reposaban sobre el forro de terciopelo descolorido. Con un cuidado infinito, como si estuviera manejando la prueba de un crimen o la llave de un reino perdido, saqué la fotografía. La sostuve durante un segundo entre mis dedos, sintiendo el cartón frágil y gastado, el peso de 50 años de secreto. Luego, con un movimiento lento y deliberado, la deslicé sobre la superficie de la mesa hasta que se detuvo justo delante de ella. El rostro de aquella joven con un bebé en brazos quedó mirándola fijamente desde el pasado. Ella bajó la vista hacia la imagen. Su rostro permaneció impasible, una máscara de indiferencia que parecía tallada en piedra. Pero sus manos, que hasta ese momento habían estado quietas sobre la mesa, se crisparon. Vi cómo sus nudillos se ponían blancos al apretar el asa de la taza. No tocó la foto. Simplemente la miró, y en ese acto de mirar sentí que se estaba librando una batalla invisible en su interior, un terremoto silencioso tras la fachada de calma. El tiempo pareció detenerse. El ruido de la cafetería se desvaneció hasta convertirse en un zumbido lejano. Solo existíamos nosotras dos, y esa imagen que conectaba nuestros mundos rotos. Reuní hasta la última brizna de mi valor, el que había ido acumulando durante meses de búsqueda y de enfrentamientos con mi familia y conmigo misma. Tragué saliva, intentando humedecer una garganta que se sentía como papel de lija, y las palabras salieron en un hilo de voz, frágiles y temblorosas, pero cargadas con el peso de toda una vida. Mi abuela, ella guardó esto toda su vida, dije, y el pronombre mí sonó extraño, exclusivo, doloroso. Hice una pausa, esperando una reacción que no llegó. Creo que nunca dejó de pensar en ti. La frase quedó flotando en el aire denso que nos separaba. Una ofrenda, una disculpa, una verdad tardía. Su mirada seguía fija en la fotografía, pero noté un cambio casi imperceptible en su respiración. Era como si hubiera estado conteniendo el aliento y de repente se viera obligada a soltarlo. Su indiferencia ya no parecía tan sólida. Ahora se veía frágil, como una fina capa de hielo a punto de resquebrajarse. Yo sabía que tenía que seguir, que no podía detenerme ahora. Tenía que decirle todo, no por ella sino por mí. Necesitaba vaciarme de ese secreto que me había estado envenenando, necesitaba poner en palabras la injusticia que nos había definido a ambas sin que lo supiéramos. Me llamo María, continué, mi voz ganando un poco de fuerza, una fuerza que nacía de la pura necesidad de ser honesta por primera vez. Y la mujer de la foto, la que te sostiene, era la misma mujer que mi madre, nuestra madre. La palabra nuestra fue la más difícil de pronunciar. Era un puente que intentaba construir sobre un abismo de 50 años, una palabra que reclamaba un vínculo que nunca habíamos tenido. Ella levantó la vista de la foto y me miró directamente a los ojos. Su expresión ya no era de desconfianza, sino de una confusión tan profunda que me dolió físicamente verla. No vengo a pedirte nada, me apresuré a decir intuyendo el miedo que debía de estar sintiendo, el pánico a que una extraña apareciera para trastocar su vida. No quiero dinero ni un riñón ni nada. Solo quería que supieras que existes, que no fuiste un fantasma, que alguien, en algún lugar, te escribió cartas que nunca se atrevió a enviar. Señalé el pequeño fajo que aún estaba en la caja. Y quería decirte que siento mucho que hayas tenido que crecer sin saberlo. Lo siento en nombre de todos los que tuvieron miedo. Lo siento muchísimo. Al pronunciar esas últimas palabras, sentí como un peso que ni siquiera sabía que llevaba se desprendía de mis hombros.
Era el peso de la vergüenza heredada, del silencio cómplice, de la mentira que había sostenido mi identidad. Por primera vez en mi vida, no estaba actuando como la hija de alguien, ni como la funcionaria del ayuntamiento, ni como la mujer resignada de un pueblo de Castilla-La Mancha. Estaba actuando como yo misma, como María, una mujer que había decidido enfrentarse a la verdad de su familia, por dolorosa que fuera. Y en ese acto, encontré una extraña y liberadora paz. El rostro de Laura, ya no podía pensar en ella como Elena, ese era el nombre del fantasma, no el de la mujer de carne y hueso que tenía delante. Se contrajo. La dura máscara que había mantenido durante toda la conversación se rompió en 1000 pedazos. Sus labios temblaron, y sus ojos se llenaron de una vulnerabilidad que me desarmó por completo. No era la mirada de una mujer dura, sino la de una niña herida que había pasado toda una vida escondiéndose detrás de una armadura. No lloró, no se derrumbó en sollozos. El dolor era demasiado antiguo, demasiado profundo para salir de una forma tan ruidosa. En su lugar, ocurrió algo mucho más íntimo y desolador. Una única lágrima se formó en el borde de su ojo izquierdo. Dudó un instante, como si se resistiera a caer, a traicionar la compostura que tanto le había costado construir. Pero al final, la gravedad y el peso de 50 años de abandono fueron más fuertes. La lágrima se deslizó lentamente por su mejilla, siguiendo el surco de una de las arrugas que la vida le había dibujado, un río diminuto y salado que trazaba el mapa de su dolor. Fue el gesto más elocuente que había presenciado en toda mi vida. La observó caer sin intentar secarla. Era la prueba tangible de que mi historia, por increíble que pareciera, había tocado algo muy profundo dentro de ella, una herida que quizás ni ella misma sabía que seguía abierta. El silencio volvió a instalarse, pero esta vez era diferente. Ya no era un silencio de desconfianza, sino uno de respeto, el silencio que se guarda ante un dolor inmenso que acaba de ser reconocido. Era el silencio que precede a las preguntas que lo cambian todo. Finalmente, apartó la vista de la fotografía y volvió a mirarme. Sus ojos ya no eran los de una extraña. En ellos vi un reflejo de mi propia soledad, un eco de la misma sensación de pieza faltante que me había acompañado siempre. Y entonces, habló. Su voz, cuando salió, fue apenas un susurro ahogado, cargado con el peso de todas las preguntas que esa única lágrima representaba. No preguntó quién era yo realmente, ni por qué mis padres habían hecho lo que hicieron. Su pregunta fue mucho más simple, y mucho más demoledora. ¿Por qué ahora?, susurró. Esa pregunta contenía todo. La rabia por el tiempo perdido, el dolor de una vida vivida en la ignorancia, la sospecha de que quizás era demasiado tarde para todo. ¿Por qué ahora, después de 50 años? ¿Por qué ahora, cuando ya había construido una vida buena o mala, sobre los cimientos de esa ausencia? ¿Por qué venir a remover las cenizas de un fuego que se había extinguido hacía tanto tiempo? No había una respuesta fácil para eso, no había una justificación que pudiera devolverle los años robados. La miré y en lugar de intentar dar excusas o explicaciones complejas sobre la muerte de mi abuela y el descubrimiento en el desván, le ofrecí la única verdad que tenía, la mía. Porque hasta hace unos meses, yo tampoco sabía que existías, le dije con una sinceridad total. He vivido 45 años creyendo que era hija única, sintiendo un vacío que no sabía nombrar. Y cuando lo descubrí, no podía seguir viviendo con el silencio. No era justo, ni para ti, ni para mí. Ella asimiló mis palabras lentamente. Podía ver el esfuerzo en su rostro, el intento de procesar una revelación que dinamitaba los cimientos de su propia identidad. La mujer que creía su madre no lo era. Tenía una hermana que no conocía. Su vida entera era el resultado de una decisión tomada por miedo en un pueblo perdido de Castilla-La Mancha. Era demasiado para asimilar en una tarde, en una cafetería ruidosa, frente a una completa desconocida que afirmaba ser su hermana. Con un gesto lento, casi ceremonial, alargó la mano y por primera vez tocó la fotografía. Sus dedos, enrojecidos y agrietados por el trabajo, rozaron con una delicadeza inesperada el rostro del bebé que había sido ella. Fue un contacto tentativo, como si temiera que la imagen pudiera deshacerse al tocarla, como si estuviera intentando conectar con una parte de sí misma que le había sido amputada al nacer. En ese simple gesto, vi el comienzo de una aceptación, la primera grieta en el muro de la negación. No hubo un abrazo. No hubo una reconciliación instantánea como en las películas. La vida real es mucho más complicada, más torpe y más lenta. Lo que hubo fue algo mucho más frágil y quizás, más valioso, el inicio de una posibilidad. La posibilidad de hablar,
de conocerse, de entender. El puente que yo había intentado construir con mis palabras y con esa vieja fotografía estaba tendido. No sabía si ella decidiría cruzarlo, ni cuándo ni cómo. Pero el puente estaba ahí. Me quedé sentada, dándole el espacio y el tiempo que necesitaba. Comprendí que mi parte en esta historia, la parte de la búsqueda y la revelación, había terminado. Ahora empezaba la suya, la de decidir qué hacer con esa verdad que le había caído encima como una bomba. Mi transformación personal se había completado en el momento en que le pedí perdón. Me había liberado del legado de silencio de mi familia. Pasara lo que pasara a partir de ese momento, yo ya había encontrado la pieza que me faltaba a mí misma. El coraje de enfrentarme a la verdad. Ella finalmente levantó la vista de la foto, y aunque el dolor y la confusión seguían en sus ojos, había algo nuevo también. Una chispa de determinación. No sonrió, pero la tensión de su mandíbula se relajó un poco. «Cuéntamelo todo», dijo, y su voz, aunque todavía frágil, ya no era la de una víctima pasiva. Era la voz de alguien que por primera vez reclamaba el derecho a conocer su propia historia. Y yo, por fin, empecé a contar. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Aquella primera conversación en la cafetería no fue una catarsis, sino el meticuloso desmontaje de una bomba que llevaba 50 años activa. Le conté todo, desde el desván polvoriento hasta las cartas de la abuela, pasando por la frustrante burocracia y la oposición de la familia. Hablé con una calma que me sorprendió a mí misma, como si estuviera relatando la historia de otra persona. Laura escuchaba en silencio, con una quietud casi antinatural, sus ojos fijos en un punto indefinido más allá de mi hombro, procesando cada palabra como si fuera una pieza de un puzzle imposible que, de repente, empezaba a encajar. No hubo lágrimas, ni gritos, ni reproches. Solo un silencio denso. El silencio de un mundo interior que se estaba desmoronando y reconstruyendo al mismo tiempo, ladrillo a ladrillo, en medio del ruido indiferente de una tarde cualquiera en Valencia. Cuando me quedé sin palabras, el silencio que quedó entre nosotras ya no era hostil, era un espacio vacío que ambas sabíamos que, a partir de ese momento, tendríamos que decidir si llenar o dejar yermo para siempre. Ella me dio su número de teléfono, apuntado en una servilleta de papel con un bolígrafo publicitario. No hubo un abrazo, ni una promesa de volver a vernos. Fue un intercambio tan funcional y carente de emoción como una transacción comercial, pero para mí, ese trozo de papel arrugado con 9 cifras era el tesoro más grande que había encontrado, la prueba de que el puente que había intentado construir no se había derrumbado. Me marché de la cafetería sintiéndome completamente vacía y a la vez, más llena que nunca. Había hecho lo que tenía que hacer. El resto ya no dependía de mí. El viaje de vuelta a Castilla-La Mancha fue extrañamente sereno. Ana, a mi lado, pareció entender que necesitaba procesar lo ocurrido en silencio. El paisaje monótono de la meseta, que antes me oprimía, ahora me parecía un lienzo en blanco, un lugar de calma donde podía empezar a redibujar mi propia vida. Había roto el silencio, había mirado a la verdad a la cara, y al hacerlo, me había liberado de un peso que ni siquiera sabía que llevaba con tanta intensidad. Ya no era solo la hija obediente o la funcionaria gris, era una mujer que había cruzado el país para encontrar a su hermana, una mujer que se había atrevido a desafiar el miedo de generaciones. Esa constatación por sí sola era ya una victoria, independientemente de lo que sucediera después con Laura. Pasaron 2 semanas antes de que me atreviera a llamar. Marqué su número con el corazón en un puño, esperando que no contestara, que hubiera decidido que era mejor olvidar. Pero contestó al segundo tono. La conversación fue torpe, llena de pausas incómodas. Hablamos del tiempo, de su trabajo, de mi padre. Pequeñas cápsulas de información trivial, que flotaban sobre un océano de cosas importantes que ninguna de las dos se atrevía a nombrar. Sin embargo, al colgar, sentí que habíamos dado un pequeño paso. Y una semana después, fue ella quien llamó. Así comenzó nuestra nueva normalidad. Una relación construida a base de llamadas esporádicas y mensajes breves. Un vínculo frágil que íbamos tejiendo con los hilos finos y resistentes de la paciencia y la curiosidad mutua. No nos convertimos en hermanas de la noche a la mañana. Nuestras vidas eran demasiado diferentes. Las heridas demasiado profundas. Ella había crecido luchando por cada céntimo, marcada por una sensación de abandono que la había hecho dura y desconfiada. Yo había crecido en una burbuja de sobreprotección, asfixiada por un silencio que me había hecho temerosa y complaciente. No teníamos recuerdos compartidos, ni chistes internos, ni la facilidad de trato que da una vida en común.
Pero poco a poco, empezamos a encontrar pequeños territorios compartidos, un humor negro similar, una aversión compartida por las multitudes, una forma parecida de fruncir el ceño cuando algo nos disgustaba. Éramos dos extrañas unidas por la sangre, aprendiendo a leer un mapa genético que nos resultaba a la vez ajeno y familiar. La verdadera transformación, sin embargo, no se estaba produciendo en la línea telefónica entre Castilla y Valencia, sino dentro de mí. Al volver a mi pueblo, a mi casa, a mi trabajo, todo parecía igual, pero yo lo veía con otros ojos. La resignación que antes me definía se había transformado en una especie de calma activa. Ya no sentía el vacío, porque entendía su origen. Había encontrado la pieza que faltaba, y al hacerlo, me había dado cuenta de que yo misma era un puzzle completo, aunque con cicatrices. El miedo al qué dirán, ese fantasma que había gobernado mi familia durante décadas, había perdido todo su poder sobre mí, había enfrentado una verdad mucho más aterradora y había sobrevivido. Los susurros de mis vecinos ya no podían herirme. Mi relación con mi padre también cambió fundamentalmente. Una tarde, me senté con él en el salón, con la caja de nogal sobre la mesa entre nosotros, y le hablé con acento agudo de Laura. No con reproche, sino con una compasión que me brotaba de dentro. Le conté cómo era su vida, su trabajo, la dureza de su mirada. Y por primera vez, no vi en él al padre autoritario que había guardado un secreto, sino a un hombre frágil, consumido por una culpa que le había robado la alegría durante 50 años. Le vi como el joven que por miedo, había tomado una decisión terrible, y que había pagado por ella cada día de su vida con un silencio que era su propia cárcel. Aquel día, el dique de su contención se rompió por completo. Lloró como yo nunca le había visto llorar, no por la muerte de mi madre, sino por la vida de la hija que perdió. Y entre sollozos, empezamos a hablar. Hablamos de mi madre, de su tristeza perpetua, del pacto que hicieron, de sus miedos. Fue la primera conversación honesta que tuvimos en 45 años. No borró el pasado, pero nos permitió empezar a mirarlo juntos, no como juez y acusada, sino como dos supervivientes de la misma historia familiar, cada uno con sus propias heridas. Esa conversación nos sanó a ambos más que cualquier otra cosa. Unos meses después, Laura aceptó venir al pueblo. Fue una visita corta, de un solo día, cargada de una tensión casi insoportable. La llevé a casa y se la presenté a mi padre. El encuentro fue uno de los momentos más dolorosos y extrañamente hermosos que he presenciado. Se miraron durante un largo minuto, dos extraños que compartían la mitad de su ADN. No hubo un gran discurso. Mi padre, temblando, solo consiguió decir dos palabras, ahogadas por la emoción: lo siento. No era suficiente para compensar una vida, pero en la forma en que lo dijo, con todo el peso de su arrepentimiento, Laura pareció entender que era todo lo que él podía ofrecer. Ella no respondió, pero asintió levemente, un gesto mínimo que significaba un mundo. Ese día no se resolvieron todos los problemas, pero se abrió una puerta. Laura recorrió la casa, mirando las fotos de la infancia que yo tuve y ella no, tocando los muebles que deberían haber formado parte de su historia. Vi en sus ojos una mezcla de rabia, curiosidad y una tristeza insondable. Pero también vi por primera vez, que la armadura que la protegía tenía una pequeña grieta. Estaba permitiéndose sentir, y ese era el principio de todo. Mi propia vida comenzó a florecer de formas inesperadas. Me apunté a un taller de cerámica en el centro cultural del pueblo. Algo que siempre había querido hacer, pero que nunca me había permitido por considerarlo una frivolidad. Sentir el barro frío y maleable entre mis manos, darle forma, crear algo nuevo de la nada, se convirtió en mi terapia. Cada vasija imperfecta que salía del torno, era un símbolo de mi propia reconstrucción. Estaba tomando mi vida, con todas sus grietas e imperfecciones, y la estaba moldeando a mi gusto, por primera vez. Un verano por mi cumpleaños, hice algo que la antigua María jamás habría considerado. Me fui sola un fin de semana a la costa. Conduje hasta un pequeño pueblo de pescadores, paseé por la orilla, comí sola en un restaurante con vistas al mar y leí un libro sin que nadie me interrumpiera. No me sentí sola, sino libre. Descubrí que disfrutaba de mi propia compañía, que no necesitaba la aprobación ni la presencia de nadie para sentirme completa. Fue un acto de reafirmación personal, la prueba definitiva de que la mujer que había vuelto de Valencia no era la misma que se había ido. La noticia de la existencia de Laura, como era de esperar, acabó por filtrarse en el pueblo. Hubo miradas curiosas, susurros en el mercado, preguntas indirectas de mis compañeras de trabajo.
Al principio me incomodó, pero pronto me di cuenta de que ya no me importaba. Dejé que hablaran. Su juicio ya no tenía poder sobre mí, porque yo conocía la verdad, y la verdad, aunque compleja y dolorosa, me había hecho libre. Mi identidad ya no se basaba en la fachada que mi familia había construido, sino en la historia real y desordenada que yo misma había desenterrado. Nuestra relación, la de Laura y la mía, siguió su curso lento y constante. Un día me llamó para pedirme consejo sobre un problema con su jefe. Otra vez, la llamé yo para quejarme de mi padre. Pequeños fragmentos de cotidianidad que iban construyendo un mosaico de confianza. Descubrimos que compartíamos un amor inexplicable por las películas antiguas en blanco y negro, y un odio visceral por las aceitunas. Eran detalles absurdos, insignificantes, pero eran nuestros. Eran los cimientos de nuestra propia historia, una que estábamos empezando a escribir a los 50 años. He aprendido que la familia no siempre es el refugio idílico que nos cuentan. A veces, es un campo de minas de secretos y miedos transmitidos de generación en generación. Pero también he aprendido que nunca es tarde para desactivar esas minas, para romper el ciclo de silencio. Encontrar a Laura no me dio una hermana de cuento de hadas. Me dio algo mucho más real y valioso. Me dio la oportunidad de entenderme a mí misma, de perdonar a mis padres y de aceptar la historia imperfecta de la que provengo. Me enseñó que la verdadera fuerza no reside en mantener las apariencias, sino en tener el coraje de enfrentarse a la verdad. Mi vida ya no es gris. Tiene los colores ocres de la arcilla en mis manos, el azul intenso del mar que descubrí sola, y el complejo tono marrón de los ojos de mi hermana, un color que ya no me resulta extraño, sino que reconozco como parte de mí. La paz que siento ahora no es la paz de la resignación, sino la que nace de la aceptación. He aprendido que las heridas del pasado, aunque nunca desaparecen del todo, pueden convertirse en los lugares por donde entra la luz, iluminando el camino hacia un futuro más honesto y, en última instancia, más feliz. Un año después de aquel primer encuentro, celebramos el cumpleaños de mi padre en el patio de casa. Fue una comida sencilla, sin grandes alardes. Ana estaba allí, parloteando como siempre, y también estaba Laura. Se la veía un poco fuera de lugar, todavía cautelosa, pero había venido. En un momento dado, vi cómo Ana le enseñaba fotos antiguas en su móvil, y Laura sonrió, una sonrisa pequeña y genuina. Observé la escena desde la distancia, con una copa de vino en la mano, y sentí una oleada de gratitud. No era una familia perfecta, pero por primera vez, era una familia real. ¿Has vivido alguna historia que cambió tu forma de ver la vida? Las cicatrices nos recuerdan de dónde venimos, pero no tienen por qué dictar hacia dónde vamos. Dejen un corazoncito si creen que siempre se puede empezar de nuevo. Suscríbanse para más historias reales que tocan el corazón. Y comenten, la vida siempre enseña si ustedes también creen en las segundas oportunidades por tardías que parezcan. Porque a veces, el viaje más importante es el que hacemos para encontrarnos con las partes de nosotros mismos que creíamos perdidas para siempre.